Pasamos al Salmo 16. Y hace algunas semanas habíamos estado con la primera parte. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este salmo. Salmo 16. Voy a leer en su versión de la Biblia de las Américas. Así dice la palabra de Dios. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije a Yahvé, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré a Yahvé que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. A Yahvé he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. No permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuando participábamos de la Santa Cena, pensaba por qué la reflexión era tan coincidente o hasta tal vez repetitivo con respecto a lo que hoy día vamos a ver. Y solamente me queda entender qué es lo que tú quieres hacer énfasis en nosotros. Señor, ruego que tú obres en nuestros corazones. Ruego que tú me ayudes en la fluidez de los pensamientos, en la exposición fiel de tu palabra. Ruego también que tú obres en los corazones de los oyentes. Ruego que pueda caer en buena tierra. Que esto no sea un sermón más, sino que realmente nos mueva, nos conmueva y nos lleve a tomar pasos prácticos de obediencia a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque es el medio que tu Espíritu usa, Señor, para renovar nuestro entendimiento. Estamos agradecidos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. La verdad principal, voy a leer, dice, para el creyente no hay nada, absolutamente nada que le cause más alegría y contentamiento que Yahvé Dios. El verdadero gozo, esperanza y seguridad del creyente están anclados exclusivamente en Dios. Solo Él es la fuerza de su herencia y contentamiento eterno. Apartarse de Él para seguir a otros dioses no solo es insensatez, sino que lleva a la ruina y a la amargura. Por tanto, la comunión con Dios es el mayor tesoro y en su presencia hay plenitud de gozo. El Salmo 16 nos va a presentar una confesión profunda de confianza y devoción en Dios. David declara que en medio de la vida, con sus pruebas y aflicciones, su mayor bien, su máxima esperanza y su seguridad están en Dios. Para el cristiano no hay nada más precioso que la comunión con el Señor. Es decir, no solamente es un boleto al cielo lo que tenemos cuando respondemos positivamente al Evangelio, sino que nos llama a una relación de paz, de comunión, de cercanía con el Señor. Mientras los impíos persiguen dioses falsos y se hunden en la desesperación, el creyente descansa en la promesa eterna de Dios, la herencia de su presencia eterna en Él. El primer punto que habíamos revisado, la fe del creyente, tenía que ver con los versos del 1 al 4. David comenzaba el salmo afirmando su confianza absoluta en Dios como su refugio, expresando que no había un lugar más seguro ni poderoso para protegerse de las adversidades.
La palabra que se usaba para Dios resaltaba precisamente eso, su poder, su fortaleza divina. Cualidades que hacían de Yahvé Dios un refugio de una protección segura, completa, una protección constante. Poníamos el ejemplo de esa protección 360 grados. David no busca a Dios solo por los beneficios que puede recibir, sino porque ve a Dios mismo como su bien supremo, sin el cual nada tiene valor real. Y cuando examinamos la vida de Saúl y la diferencia con David, encontramos esa diferencia. Tal vez esa era una de las razones por las cuales se menciona que David era conforme al corazón de Dios. No era porque no pecaba, sino que su respuesta al pecado era diferente a la de Saúl. Esta fe profunda contrasta con la búsqueda de otros dioses o ídolos que solo llevan a la ruina. Así el creyente encuentra su deleite en la compañía de los santos, aquellos que como él han apartado sus vidas para Dios, y rechaza el camino de los idólatras. Y no es este salmo el único salmo donde David hace esa reflexión. Y aquí se nos invitaba a reflexionar, ¿estamos buscando a Dios por quién es Él o solo por las bendiciones que Él nos puede dar? Y tal vez podemos pensar y decir, no estoy en una de esas iglesias que hace sobreénfasis en la búsqueda de prosperidad material. Pero muchas veces nosotros, aún en una iglesia de sana doctrina, podemos estar con un corazón que está solamente en pos de bendiciones. La otra reflexión que habíamos pensado a la luz de lo que David decía en nuestros primeros versículos era si nosotros valorábamos la comunión con los demás creyentes. Y tal vez el pensamiento aquí era, sí, todos los domingos, o mayormente todos los domingos estoy esas 2 horas, pero sabemos que la comunión con los creyentes es mucho más que eso. El segundo punto que habíamos visto era la herencia del creyente. Creo que aquí está gran parte del corazón de lo que David está tratando de compartir en este salmo. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí. En el Salmo 16, David describe a Dios como su herencia y su mayor tesoro, destacando que no depende de posesiones materiales, y eso lo podemos ver, sino que encuentra satisfacción en su relación con Yahvé. Y aunque no hay una certeza de en qué momento, en qué etapa de su vida David ha escrito este salmo, realmente podría encajar en varias etapas de su vida. Podría ser incluso cuando era perseguido por Saúl, podía ser cuando era perseguido por su propio hijo. Los israelitas comprendían esto a la luz de lo que Dios había hecho con los levitas. Cuando entraron a la tierra prometida, a cada tribu se le había asignado una porción de tierra, con excepción de la tribu de Leví. Su herencia no era una porción de tierra como la de las otras tribus. Su herencia era Dios mismo. Y para aquel que no comprendía de quién era ese Dios, probablemente eso era poco, pero realmente era lo mejor de lo mejor, la mejor de las tierras, la mejor de las herencias. David también expresa que su suerte y su destino están en las manos de Dios, por lo que se siente bendecido y pleno independientemente de las circunstancias. Y probablemente nosotros quisiéramos estar así. Que a pesar de las circunstancias podamos reconocer la mano de Dios y podamos estar dependiendo de Dios con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios. Esta herencia divina le otorga paz y gratitud profunda, recordándole que su verdadera riqueza y fortaleza provienen de su relación, de ese vínculo que tenía con Dios. Y es algo que invita a los creyentes a valorar por encima de lo material, por encima de lo terrenal, por encima de lo pasajero. Pasamos al tercer punto que va a tomar gran parte de este sermón. La esperanza del creyente. Versículos 7 al 11. Voy a leer otra vez del verso 7 al versículo 11. Bendeciré a Yahvé que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. A Yahvé he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre.
La confianza del creyente con respecto al futuro es que su esperanza no está en lo pasajero ni está en lo terrenal, sino en la fidelidad de Dios. Su esperanza está en la vida que Dios ofrece, incluida con victoria sobre la muerte y en la certeza de su presencia. El versículo 7 empieza así, dice: bendeciré a Yahvé, que me aconseja en verdad, las noches mi corazón me instruye. Bendeciré a Yahvé, que me aconseja. Para esta parte, asombraba mi corazón que empezaba diciendo bendeciré a Yahvé. Es decir, generalmente nosotros pensamos y consideramos a Dios bendiciendo a sus criaturas. Ese es generalmente el pensamiento que nosotros tenemos. Pero aquí David está diciendo bendeciré a Yahvé. Entonces pensaba, tal vez es una palabra que se puede traducir de diferentes maneras y en esta versión se ha traducido de esa manera. Revisé ocho traducciones, las 8 coincidían con la misma traducción, bendeciré. El salmista puede bendecir a Yahvé Dios. La criatura puede bendecir a Yahvé Dios. Y la respuesta es que no, en el sentido en que Dios puede bendecir al hombre. Es decir, Dios, por ejemplo, con respecto a su creación, con respecto a su pueblo, lo bendice de varias maneras. Pensando a nivel espiritual, por ejemplo, proveyéndole la salvación en Cristo, justificándolo, adoptándolo, haciendo que su espíritu more en el creyente. O también lo puede bendecir de manera material. Probablemente esta es la más obvia y la que la gran mayoría busca. Pero lo cierto es que Dios también puede proveer de eso. Puede bendecir de manera material, puede bendecir de manera física. Por eso es que cuando hay alguien también que está pasando enfermedad, nosotros pedimos a Dios, porque creemos que Dios puede obrar también de esa manera. Pero la mejor de todas las bendiciones que Dios va a dar a sus hijos, sin duda será del otro lado de la eternidad. Y en ese sentido, de esa manera así multiforme como Dios puede bendecir a sus criaturas, el ser humano no puede bendecir a Dios. ¿Qué le daríamos a Dios que Él no tenga? ¿Qué le daríamos a Dios que Él no pueda hacer? Sin embargo, según Ray Clendennen, hay quienes creen que la palabra raíz, de donde viene esta palabra traducida como bendición o bendecir, también se puede traducir como arrodillarse. Y aunque en este último tiempo hay quienes han discutido eso, lo cierto es que ese arrodillarse se puede entender claramente como un sentido de devoción al Señor, como un gesto de adoración al Señor. Me postro, me pongo en una postura de adoración, de rendición delante de Él. Si recordarás, tal vez lo has visto en películas, donde cuando alguien se presentaba ante un rey, lo que hacía era postrarse. Entonces, ¿qué mejor gesto que hacer eso delante de Dios? Rendirte, arrodillarte, someterte a Él. Y tomando en cuenta eso, que probablemente es la misma palabra, cobraría sentido eso de que el salmista David, esté postrándose delante de Dios porque Él le aconseja, porque Él le guía, como dice la Nueva Traducción Viviente. Bendecir al Señor es alabarlo en respuesta por las bendiciones que Dios le da. Este versículo, la segunda parte del versículo 7, termina diciendo: en verdad, en las noches mi corazón me instruye. Otra versión va a decir: en las noches me enseña mi conciencia. La Biblia textual va a traducir: aún en las noches me corrigen mis riñones. Y la Biblia textual literalmente es textual en esto, porque en ese tiempo, en el tiempo en el que se ha escrito esta parte, esta porción, la gente creía que la mente, el ser interior de las personas, sus sentimientos, sus pensamientos, su voluntad, estaban alojados en sus riñones. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? El salmista se exponía a la palabra de Dios, tal vez durante las mañanas. Eso es lo que David generalmente dice en sus salmos, que era por las mañanas.
Y por las noches, imagino que sin tantos elementos distractivos como los que tenemos hoy en día, era el tiempo preciso para reflexionar, para que su mente indague, para que su conciencia sea persuadida. Recuerdo en conversaciones que tenía cuando yo era todavía niño y mi abuelita me comentaba cómo ha sido su niñez. En un lugar diferente, en el campo, sin electricidad. Y entonces la vida en el campo es muy diferente y tal vez algunos de ustedes lo saben. Más aún en ese tiempo, en ese entonces. Cuando la oscuridad de la noche llega, ya no hay tanto distracción, no hay televisión como ahora, no hay videojuegos, no hay computadora, no hay internet, o no había internet en ese entonces. Y entonces ellos aprovechaban a jugar hasta el tiempo prudente. Y después, al momento de acostarse, su papá les relataba historias de vida, cuentos, mitos, porque su papá no era creyente. Ahora, pensando en eso, en ese entonces el salmista tampoco había electricidad, no había esos elementos distractivos con los que hoy nos distraemos, y distraemos entre comillas. ¿Qué hacía aquella persona que era expuesta a la palabra durante el día? ¿Qué hacía al momento de acostarse? Y había silencio, tal vez los niños ya se habían dormido. Venían a su memoria lo que él había escudriñado. De esta manera David recibía la instrucción, la enseñanza y aún la reprensión de parte de Dios. Alguien mencionaba la importancia de la exposición a la palabra. Y tal vez muchos lo van a hacer leyendo la palabra, otros van a usar otros recursos, van a escuchar la palabra leída. Pero cuán importante es la exposición a la palabra. Justamente el tiempo de la Santa Cena hablaba de eso. Salmo 63, 6. Vamos a pasar por algunos salmos, entonces por favor les pido que podamos considerar esto. Salmo 63, 6. Ese también es un salmo de David. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Entonces, parece ser un denominador común en cómo procedía David. Pero pensemos también en otros salmistas, los hijos de Coré, Salmo 42:8. De día mandará Yahvé su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Además, una reflexión al respecto. Si se dan cuenta, no es que había una partición que ellos tendrían que hacer. No era que este tiempo se lo dedico a Dios, estos 15 minutos, esta media hora, esta 1 hora de devoción a Dios, y luego continúo con mi vida. Esa forma de particionar, de segmentar la vida es más propia del hombre contemporáneo. De querer decir, este tiempo se lo dedico a Dios y después continúo con mi vida. Pensemos en Asaf, otro de los salmistas, Salmo 73. Salmo 73, versículo 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Recordemos lo que dice el versículo 7 del Salmo 16. Bendeciré a Yahvé que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Salmo 77, 6. También Asaf. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. En mi corazón meditaré. Estamos leyendo varios salmos que no tienen el mismo autor, humano por lo menos. 3 salmistas que se encargan de adorar al Señor
y apuntan a la importancia de recibir la instrucción de Dios y que esa instrucción sirva de guía, pero no solamente es la exposición, sino la meditación en la palabra de Dios. Los salmistas estudiaban la palabra y después meditaban en ella. Ahora, si relacionamos lo que siglos después escribe el apóstol Pablo en Romanos, pasamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, este pasaje que es bastante conocido. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Podemos notar una vez más ese hilo conductor a través de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento muchos siglos atrás y el Nuevo Testamento. Cuán importante es la exposición a la palabra de Dios. Dios a lo largo de la Biblia, revelando su carácter confiable, su carácter relacional. Habían pasado siglos, eran autores diferentes, la revelación de Dios había avanzado, pero la receta era la misma. Y hoy, 2024, es la misma receta. Exposición a la palabra y reflexión profunda. Pero tal vez te estarás pensando, esto es básico. Yo ya llevo años de creyente, yo ya me sé esto. Yo quiero hablar sobre las posturas respecto a la escatología bíblica. ¿Podemos comprender la suprema importancia de oír la palabra de Dios? ¿Podemos comprender la suprema importancia de escudriñar la palabra de Dios? ¿Podemos comprender la suprema importancia de meditar la palabra de Dios? ¿Cuál es la realidad del cristiano promedio hoy? Hace un par de años, no muchos, Lifeway Research realizó una encuesta a 2.500 cristianos protestantes en los Estados Unidos que asistieron a la iglesia al menos una vez al mes durante el periodo anterior a la encuesta. ¿Sabes cuáles fueron los resultados en cuanto a la frecuencia con que ellos leían las Escrituras? A continuación, algunos de sus resultados. Presta atención. 32% lo hacían a diario. 27%, es decir, la cuarta parte, lo hacían algunas veces a la semana. 23%, alrededor igual de una cuarta parte, lo hacían una vez por semana o unas pocas veces al mes. Sí, un cuarto de las personas, sí, aproximadamente, es decir, de 2.500 personas, aproximadamente, que se confesaban como creyentes, como cristianos, 500 personas leían la Biblia una vez por semana o unas pocas veces al mes. 5% lo hacían una vez al mes. 12% admitieron que rara vez o nunca leían la Biblia. ¿Crees que esos números son aceptables? Es que tal vez vas a decir, no, a mí no se me mide con esos indicadores. No, ser cristiano es una relación más que una religión. ¿Pero acaso no es el medio que Dios ha establecido, el medio primario para relacionarnos con Dios, el exponernos a la palabra de Dios? Estamos hablando de que 500 creyentes leen la Biblia una vez por semana y probablemente es el día del culto. Unos pocos al mes y otros 300 creyentes casi nunca leen la Biblia de esos 2.500. Es que eso es en Estados Unidos. ¿Los números serán diferentes en Latinoamérica? ¿Será diferente en Bolivia?
¿Será muy diferente en la IBE? Si tienes que colocar la mano al pecho, no en este momento, sino internamente, ¿con cuál de esos segmentos te estás identificando? Pero espera, a la luz de lo que estamos viendo en este salmo, en el versículo 7, en el Salmo 16, ni siquiera es suficiente con la lectura de la palabra de Dios a diario. Porque lo que nos dice es que no solamente es leerla, sino que luego es meditarla. ¿Has conocido a esos hermanos que te asombra su sabiduría, su piedad? No en cuanto al conocimiento teológico que viven, sino esa piedad práctica. Si tienes que escarbar en sus hábitos, probablemente te vas a encontrar con eso. Expuesto con humildad ante su palabra, meditando primero en su propia vida, antes que intentar hacer calzar a los demás hermanos conforme a esos parámetros. Entonces podemos traer a memoria la enseñanza del pastor Eduardo Bloch, que en varias ocasiones, y acorde a lo que dice en los Salmos, nos enseña que muchas veces nos debilitamos, nos desanimamos, nos sentimos impotentes, nos sentimos débiles, pecamos, porque no reflexionamos lo suficiente en la palabra de Dios. A veces queremos saber las verdades más profundas de la palabra de Dios, nos metemos en debates teológicos, discutimos posturas doctrinales, ¿qué iglesia es más santa que la otra? Cuando ni siquiera hemos rumiado, ni siquiera hemos digerido las verdades básicas expuestas en su palabra, en tu devoción personal, el sermón del domingo. Si en este momento te pregunto sobre qué se predicó el anterior domingo, ¿los recuerdas? Si tuvieses que resumirlo en una oración, ¿sobre qué se predicó el anterior domingo, los recuerdas? O si en este momento te pregunto sobre qué estoy exponiendo la palabra, ¿lo tienes presente? ¿Qué pasaría si con frecuencia solamente comeríamos una vez a la semana? ¿Qué pasaría si solo te alimentaras una vez al mes? Más temprano que tarde, caerías enfermo y posiblemente incluso tu vida correría riesgos rápidamente. Pero ahí estamos, de cristianos en medio de la batalla, sin armadura, sin escudo, la fe, sin espada. Efesios 6:13. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y probablemente si llevas años en la iglesia y te han enseñado a memorizar versículos, probablemente este sea un pasaje que tú sepas incluso de memoria. Ahora, ¿te has revestido de esta armadura de Dios? ¿Es frecuente para ti hacer esto? Cuando estamos desanimados o viviendo vidas en pecado, ¿has notado que tu fe se debilita? Y tal vez la respuesta va a ser sí.
Pero es que ese no es el orden, más bien es al revés. Porque estamos en una batalla espiritual donde los soldados estamos sin escudo de defensa, que es la fe, sin arma de ataque, que es la palabra de Dios. El enemigo tendría que ser muy débil para que nosotros no caigamos derrotados. Ahora la pregunta es, ¿el enemigo es muy débil? ¿Comprendemos que estamos en una batalla? Volvemos al Salmo 16:8. Salmo 16, pasamos al siguiente versículo. A Yahvé he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Todos habrán escuchado la fábula de la hormiga y el elefante. Se las voy a leer. Había una vez una pequeña hormiga que vivía en una selva donde también habitaban animales imponentes. Un día, mientras caminaba, la hormiga vio al elefante. Era el animal más grande que había conocido, descansando bajo la sombra de un árbol. Con astucia, con rapidez, la hormiga trepó por la pata del elefante y subió hasta su lomo. Desde allí empezó a mirar a su alrededor con aires de superioridad y pensó: miren todos, ahora soy más grande que cualquiera. Nadie puede igualar mi poder ni mi altura. La hormiga comenzó a sentirse invencible, creyendo que el tamaño y la fuerza del elefante eran suyos. Caminó con orgullo sobre su lomo, mirando con desprecio a otros animales más pequeños. Pero pronto el elefante sintió un leve cosquilleo y agitó su cuerpo. Con un simple movimiento sacudió a la hormiga, que cayó al suelo. La hormiga quedó aturdida y humillada. Desde el suelo vio al elefante seguir su camino sin siquiera haberse dado cuenta de su presencia. Con resignación, la hormiga comprendió que su arrogancia había sido absurda. La moraleja de esa fábula es: no te engrandezcas por lo que no es tuyo, ni te atribuyas méritos ajenos. ¿Te parece conocida esa historia? ¿Acaso no fue lo que le pasó a Satanás? ¿Acaso no se envaneció y quiso ser como Dios? Y si pensamos y si vemos la historia de la humanidad, una y otra vez vamos a ver una historia semejante. Los protagonistas van a cambiar, pero la historia se va a ir repitiendo una y otra vez. Una y otra vez. Actualmente en Bolivia vivimos y sufrimos precisamente eso. Una hormiga que se cree un elefante. Por eso, para evitar eso, el salmista en el versículo 8 dice: a Yahvé he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. No soy yo, no es en mis fuerzas, no son mis aptitudes, no es mi gran razonamiento, no es mi personalidad, no es tu gran carisma, no eres tú. Hay un evento que se relata en los 3 primeros evangelios. Un hombre se le acerca a Jesús y le dice que su hijo tenía un espíritu malo, que lo hacía convulsionar e incluso hacerse daño. Y los 3 evangelios relatan que el hombre, antes de llevarlo a Jesús, lo lleva a los discípulos de Jesús. Pero los discípulos de Jesús no pueden echar fuera al demonio. Cuando finalmente Jesús hace el milagro y sana a este endemoniado, a este niño endemoniado, sus discípulos después se acercan, tal vez con vergüenza, y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? A lo que Jesús le dice: esta clase con nada puede salir sino con oración. Y en otro evangelio dice: con oración y ayuno. En otras palabras, no se trata de ustedes. No eres tú, no soy yo. Jesús lo va a decir de una manera mucho más directa, mucho más frontal, en Juan capítulo 15.
en todo el capítulo, pero particularmente vamos a hacer énfasis y por el tiempo vamos a leer solo un versículo. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El sarmiento es el brote joven que nace de la vid y del que van a salir hojas y van a salir racimos. Los sarmientos tienen una característica, no pueden desarrollarse independientemente de la vid. Necesitan a la planta madre. ¿Por qué? Porque por medio de ella van a obtener sus nutrientes. Por medio de ella van a obtener agua, que es necesario para su desarrollo. Entonces, si cortamos el sarmiento de la vid va a permanecer, el sarmiento no. Voy a leer un salmo, vamos a pasar por algunos otros salmos. Salmo 28, 7. David también dice, Yahvé es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Esta analogía nos recuerda que cualquier grandeza que poseemos no es nuestra, sino es un reflejo del poder y de la bondad de Dios obrando en nosotros y tal vez en su misericordia por medio de nosotros. Los salmistas así lo entendían. Su fuerza, su protección, sus victorias eran una gracia de Dios. Por eso David en el Salmo 16, en el versículo 8 dice, a Yahvé he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Gracias a él permaneceré firme. Otra versión va a decir, siempre tengo presente a Yahvé, con él a mi derecha nada me hará caer. El salmista David dice, ¿qué ha puesto delante de sí a Yahvé Dios? Luego menciona que Dios está a su diestra. ¿Por qué lo menciona así? En la cultura hebrea, en el mundo antiguo, la diestra, la mano derecha, simbolizaba poder, simbolizaba autoridad, simbolizaba respaldo. ¿Recuerdan cuando Jesús asciende a los cielos y se pone a la diestra de Dios? David está diciendo, en situaciones de dificultad o batalla tengo el respaldo de Dios. Que Dios esté a su diestra significaba que tenía la protección de Dios. Además, este versículo está hablando de algo importante, la cercanía de Dios. Vital para su seguridad. En el tiempo de la Santa Cena ponían el ejemplo de los leones, ¿verdad? Un leoncito pequeño, sí, está suelto, está fuera de su manada y es presa fácil. Pero cuando está en medio de otros leones y probablemente otros leones más grandes, difícilmente las hienas van a acercarse. Estar al abrigo del Altísimo. Pasamos al siguiente versículo, versículo 9 del Salmo 16, versículo 9 del Salmo 16. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Debido a que Dios no solo está en mi boca, sino que continuamente está obrando desde dentro de mí hacia afuera, y estoy en una relación creciente con Dios, de crecimiento con Dios. Cada vez lo estoy conociendo más y a consecuencia de que lo estoy conociendo más, confío más en Él. ¿Cuál crees que ha sido el razonamiento de David para cuando tenía la oportunidad varias veces de asesinar a Saúl no hacerlo?
porque conocía a Dios. Voy a permanecer firme porque Yahvé está delante de mí y me está guardando. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, dice el versículo 9. La relación que el salmista tiene con Dios afecta positivamente sus emociones, su alma. Incluso entiende que tiene su impacto en la parte física del salmista. Y varias veces a lo largo de los salmos vamos a encontrar esa relación. No está espiritualizando todo, está relacionando como realmente es, ¿no? El alma afecta al cuerpo y viceversa. En otros salmos David refuerza diciendo: alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. Es decir, ellos, los que no te conocen, su mayor alegría, ¿cuál va a ser? Su prosperidad terrenal. Pero mayor, mejor que eso va a ser la obra que tú estás haciendo en mí. La dicha, la paz, el gozo que puedo experimentar en tu presencia. Salmo 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. La paz que Dios da va a afectar nuestras emociones, va a afectar incluso nuestra parte física. ¿No te ha pasado que cuando te has cargado hacia una persona, cuando incluso has sentido enojo, cuando no has podido perdonar, te has sentido más cargado, te has sentido más afectado, tal vez incluso no has podido ni siquiera dormir? Pero acá dice que la paz de Dios no solamente va a depender de las circunstancias, incluso va a ser a pesar de ellas. Santiago, en su carta dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y estos, si no lo entendemos a la luz de todo lo que hemos venido hablando, no tendría sentido, sería un contrasentido. ¿Cómo alegrarnos por tener pruebas? Pero a la luz de lo que Pablo expone en Filipenses 4:7, me acompañan con sus Biblias, Filipenses 4:7, un pasaje que es también muy conocido, pero también es un pasaje en el que deberíamos descansar. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero cuando a veces estamos pasando por dificultades, pareciese que esa promesa no basta. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La afirmación de Dios es que podemos tener paz, incluso tener gozo, aun cuando estamos pasando por dificultades, aun cuando estamos pasando por pruebas, y pueden ser pruebas reales. Versículo 10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Pasamos en nuestras Biblias, 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Verso 4 en adelante. Dice: y sucedió que esa misma noche la palabra de Yahvé vino a Natán diciendo, no estoy leyendo el versículo 4, 2 de Samuel capítulo 7, verso 4. Paso al 8. Ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice Yahvé de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Voy a pasar por el tiempo al versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. La pregunta entonces, a la luz de esto, ¿cómo entendía este versículo David? Pues estoy hablando del versículo 10 del Salmo 16. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Según la Biblia de Estudio de la Reforma, la aplicación inmediata para David y los santos del Antiguo Testamento era que probablemente ellos lo entendían como la liberación de amenazas inmediatas que en ese momento tenían, que ponían en riesgo sus vidas. Pero no sé cuán consciente de eso estaba David, pero también estaba apuntando proféticamente al hijo de David. David Guzik explica, de manera maravillosa y quizás sin saberlo, David habló más allá de sí mismo. En un sentido, David era en sí el santo de Dios, cuya alma no sería dejada en la tumba. Pero en un sentido más grande y en un sentido literal, Jesucristo cumple esto en su resurrección. Es decir, muchos siglos antes de que Jesucristo sea crucificado, esto ya estaba profetizado. Y este versículo, el versículo 10, lo van a tomar también el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pasamos a Hechos, capítulo 2, versículo 22. Está el apóstol Pedro en el famoso discurso de Pentecostés. Hechos capítulo 2, desde el verso 25 vamos a leer por el tiempo, ¿no? El contexto está desde el verso 22. Vamos a leer por el tiempo desde el verso 25. Hechos capítulo 2, verso 25. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegra y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, lo que en ese salmo dice, va a decir después, las sendas de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pablo estaba con Bernabé en el día de reposo en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, y después de la lectura de la ley se levanta de estar sentado y habla. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 25. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esas escrituras condenándole.
Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Claramente está hablando de Jesús. Jesucristo no solo ha cargado con nuestros pecados, no solo el justo juicio de Dios fue sobre él, Jesucristo ha sufrido la paga del pecado, la muerte, pero sin pecar, manteniéndose santo. Y es por eso que él ha podido vencer la muerte. La muerte no se ha enseñoreado sobre él. Jesucristo resucitó y no vio corrupción. Versículo 11 del Salmo 16. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Voy a leer otros salmos por el tiempo, tal vez ya no los van a buscar. Salmo 139, 24. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Salmo 140, 13. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Hermano, ¿sientes que las aflicciones que estás pasando en este tiempo son muy difíciles de llevar? ¿Son muy difíciles de cargar? La más grande de las recompensas para los creyentes está sin duda del otro lado de la eternidad. Acá Dios nos hace probar un poco de lo que allá tendremos en abundancia. Y no estoy hablando de las calles de oro, estoy hablando de su presencia. Nosotros de este lado estamos, como dice 1 de Juan 3, 2, 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Otra vez leo. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pasamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Verso 3. Apocalipsis capítulo 22, verso 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hay cosas del cielo que las vemos como una sombra y no las logramos comprender con cabalidad.
No sé cómo, pero en el cielo habrá plenitud de gozo. No habrá alegría, pero mezclada con un poco de tristeza. De hecho, de este lado de la eternidad aún hay acontecimientos que son muy alegres, que muchas veces están salpicados por tristeza. Por ejemplo, consigues un mejor trabajo y eso seguramente te causa alegría, pero tal vez vas a sentir tristeza por dejar a los amigos de tu anterior trabajo. Te casas, es el día de tu boda y puedes estar tremendamente feliz y tal vez va a ser uno de los días más felices de tu vida y estás emocionado, pero vas a sentir nostalgia o dolor por dejar a tus padres, por dejar a tus hermanos. Y así podría mencionar situación tras situación. Pero en el cielo, como dice Sujel Michelén, no sé cómo, pero aún el saber de personas que estarán en el infierno no nos va a producir tristeza. Porque tal vez no lo vamos a ver como lo vemos ahora, sino que lo vamos a ver con los ojos de Dios, como Dios lo ve. ¿Crees que hay mejor esperanza, esperanza más fidedigna que la esperanza del creyente? ¿La plenitud de su presencia te es poco? La presencia de Dios será imponente para creyentes y también para no creyentes. Unos van a recibir misericordia y gracia, mientras que otros van a recibir justicia. Para creyentes será de sumo gozo, para no creyentes será aterrador. En tu diestra deleites para siempre. Ese refugio del que hablábamos al empezar el Salmo, esa porción de herencia recibida en plenitud, van a causar deleite para siempre. Estaremos ahí en la eternidad a su diestra, refugiados. Estaremos con la porción de nuestra herencia. Estaremos con nuestro Señor. Deleite para siempre. Ya para terminar. Muchas veces, hermanos, no vemos el panorama a la luz de la eternidad. Y las pruebas y las tentaciones reales, pero temporales, consumen nuestro día a día. Nos merman el gozo. Nos merman la calidad de relación que deberíamos tener con el Señor. Nos merman la satisfacción de disfrutar de la porción de nuestra herencia. Porque no es que tenemos que estar esperando a que el Señor vuelva o para que nosotros estemos en el cielo. Ya desde ahora el Señor nos da de beber de sus aguas. Encontremos contentamiento con Cristo. Encontremos contentamiento en Cristo, que es nuestra herencia eterna. Cuidémonos de no tener corazones descontentos que desplazan la gratitud que deberíamos tener a Dios por insatisfacción, que es uno de los males más habituales de este tiempo. Eso sería estar corriendo tras otros dioses y además traería caminos de destrucción. El título de este sermón, como lo pueden ver en sus boletines, es El regocijo del creyente, el mayor de sus tesoros. ¿Entiendes cuál es o cuál debería ser el regocijo de todo creyente? Si hablamos con toda sinceridad, ¿qué es lo que más atesoras en tu vida? ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Es Cristo tu mayor tesoro? ¿Es Cristo tu gloria? Como dice en una parte del himno escrito por David Zimmer, no busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre de mal. Si aumenta la angustia, si crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas, si hay felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Te pregunto, ¿está en Cristo tu fe? ¿Es Cristo tu refugio? ¿Es Cristo tu deleite? ¿Reflexionas
en sus verdades eternas? ¿Crees que tienen el poder para transformar tu situación actual? ¿Está en Cristo tu esperanza? ¿Reconoces que has corrido tras otro Dios u otros dioses? Si ese es el caso, vuélvete a Cristo. Él es la porción de nuestra herencia, en Él hay deleite. Recuerda que tu esperanza no debe estar en las circunstancias temporales, sino en la promesa de la vida eterna en Dios. Esto sin duda ayudará a enfrentar las dificultades. Tal vez no va a ser fácil, pero vas a poder hacerlo con confianza y con paz, descansando en sus promesas. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este salmo, porque este salmo nos recuerda cuál debe ser nuestro enfoque como creyentes, dónde debe estar nuestro corazón, dónde debe estar nuestra complacencia, nuestro gozo. ¿A quién debemos acudir en tiempos de dificultad? ¿Con quiénes incluso debemos juntarnos? ¿A quiénes debemos de buscar? ¿De quién debemos depender? ¿En quién debemos de confiar? Señor, gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo y sabemos que hay cosas acá que son muy difíciles, pero confiamos en tus promesas y sabemos que del otro lado de la eternidad va a ser inimaginable, Señor, pero va a ser gozoso. Señor, que vivamos también a la luz de esas verdades, que no nos enfoquemos solamente en lo terrenal. Esa es nuestra oración, Señor. Gracias por tu palabra, te agradecemos, Padre. Ayúdanos a reflexionar en estas verdades, que aterricen, en cambiarnos y también que tú nos sigas hablando a lo largo de la semana. En el nombre de Jesús, amén.